Bienvenidas y bienvenidos al programa Entrevistas con Mauricio Velázquez. Pues muchísimas gracias, bienvenidos hoy a una emisión más de Entrevistas con Mauricio. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Juan Manuel Andrade, escritor y editor de telenovelas en Telemundo, y nos va a contar un poquito sobre su trayectoria. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? Claro que sí. Ok, aquí va la primera pregunta. Preséntate, ¿quién eres? Bueno, yo vengo de un recorrido no muy largo, pero sí ya, sí ya entretenido por la televisión que inicié gracias a México. Yo me gradué de comunicador social e hice mi especialización en México en el área de telenovela. De ahí me conecto con unas dos escritoras mexicanas. Bueno, una de ellas es colombiana que vive en México y la otra mexicana y de ahí ya me meto en este mundo de la televisión a, a producir y a escribir telenovelas. Y te voy a hacer una pregunta así muy básica. ¿Qué es una telenovela? Eh, pues mira, hay varias formas de responder eso. Es una historia que tiene como un formato preestablecido. Vos querés ver una historia donde más o menos triunfa el bien, donde los malos terminan mal y donde hay justicia al final. Generalmente el melodrama pretende eso, es enamorarse de una historia de amor, valga la redundancia, de dos protagonistas y que te cuenten una historia donde haya justicia y donde el bien triunfe. Es un formato que se planeó en un principio para 60 horas, luego se evolucionó a 120 horas y ha tenido y sigue teniendo cambios. Es un formato que ha evolucionado con el tiempo y que hoy está afrontando nuevos retos para seguir vigente y todavía lo es. ¿Y cuáles son estos retos que se está enfrentando para seguir siendo vigente? Entonces, lo que te decía, la telenovela tenía este formato como rígido de que es el espacio de una hora para sentárselo a ver todos los días. Ahora, con la aparición del streaming y la visualización online, se ha venido planteando de que se pueden recortar estas producciones. Se han hecho ejercicios ahora muy cercanos en que telenovelas clásicas de 60 o 80 capítulos, 80 horas, se reducen a 25. En mi canal hicieron una transformación de lo que era una telenovela para volverlo algo que llamaron super serie, y es adoptar elementos de las series y a introducirlos en el formato de telenovela. Entonces, esta invención que hace el canal es muy buena porque le cambia la forma tradicional de ver telenovela que existía. Entonces, por superserie nos referimos a un formato semanal con técnicas de cine o cuál es esta característica o lo de la superserie. No, digamos que la cuestión semanal sigue existiendo. O sea, se planean 60, 70, 80 horas de emisión. Lo que cambia eso viene desde mucho antes, pero la transformación es que ya los protagonistas no son muy buenos que digamos. Eh, las tramas, algunas empiezan a tener relevancia y eso es de las series del formato de series. El hecho de terminar una temporada y seguir con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, hasta que el rating lo permita. Okay. A diferencia de esta parte que era muy criticado,
de que extendías una telenovela que la tenías de 180 capítulos, la extendías 200, 200, 300, pero Exacto. era recorrido. Aquí tienes un bloque de historia, tienes un Ujú. arco, un arco, se termina, se clausura esa historia, te genera este engagement de la novela para la siguiente temporada. Correcto. Y así más o menos que también está funcionando la edición. La edición la están planeando también es así, de dejarlo en un pico dramático, en un punto muy alto, para que el público quiera volver a la siguiente temporada o la siguiente parte de la serie o esto para seguirlo viendo. Y esta super serie sería como un enfoque muy hispanoamericano, o sea, al final Sí, el género de novela es muy diferente en Estados Unidos al de nosotros, es muy diferente también en Inglaterra, o sea, cuando se habla en inglés. Entonces, este ujú. nuevo formato sería una invención hispanoamericana, vamos a decirlo así. Sí, 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 por supuesto. Oye, ¿y cómo empezó tu interés por las telenovelas? O sea, ¿por qué eliges este género como expresión artística? A mí me interesa todo lo que sea guión. Me, empecé desde que estaba en la universidad a buscar el tema del guión, me gustó mucho cuando lo vi en la universidad. Eh, Podría ser radio, podría ser, estuve haciendo documentales, luego me fui a España a estudiar algo de cine, guión para cine, y luego ya en México, cuando ya le vi mucho interés al tema de guión para televisión, vi que esta era, o sea, que era algo que me llamaba la oportunidad, digamos, a nivel laboral. Y que pensaba pues yo soy de los que piensan que es chévere tratar de cambiar algo, o sea, que te gusta algo que está muy establecido y que crees que puedes aportar algo, me parece que ese es un campo que uno se puede interesar. Entonces, empezaste con la creación literaria audiovisual, te fue llevando hasta que dijiste, cuenta, aquí hay un nicho donde puedo hacer cosas nuevas, donde puedo innovar. Sí. Y todo artista, o sea, siempre tiene influencias, o sea, ¿cuáles fueron esas influencias de visuales que te llevan a proponer transformaciones en el género? Soy un consumidor inacabable de películas. Veía muchas películas en inglés desde que estaba muy pequeño. Eran sin mentirte, 7, 8 horas diarias de ver cine. Afortunadamente en mi ciudad es muy conocida, mi ciudad natal Cali es muy conocida por un movimiento artístico de cine y llegan cosas de muchos países, de muchos festivales, y eso me dio pues como gracias a Dios, una amplitud para conocer distintos modos de hacer cine y de contar relatos. Eh, Después de eso, después de ver mucho cine norteamericano y luego de ver cine de muchos otros países, me empiezo a interesar por el tema de las series norteamericanas, y luego, de todos modos, no soy ajeno a lo que está pasando en mi país con las telenovelas colombianas y el cambio que sucede en ellas, que es en el caso de Betty la Fea y de la misma Café. Ese cambio de la protagonista también tiene efectos y la protagonista también puede cometer errores, me llama mucho la atención, y, y mezclándolo con todo lo demás, digamos que es ahí donde me surge el interés. Ya tocaste algo de la siguiente pregunta, o sea, al final son como etapas que se van dando de grandes cambios, de grandes tendencias. Hay alguien que se atreve, o una industria, o un país de la industria que se atreve. ¿Por qué crees que en Colombia se dio todos estos cambios que influyeron en toda la industria a nivel Latinoamérica? O sea, ¿qué estaba sucediendo a nivel artístico, a nivel local en ese momento para que se generara eso? Es una pregunta difícil de responder, porque no te caería en algunas imprecisiones, pero la base que yo tengo es que es Fernando Gaitán. Fernando Gaitán es el libretista, el guionista, que en paz descanse, de Betty la Fea y de Café con Aroma de Mujer. Él expone este cambio de que la protagonista tenga defectos y que la protagonista pueda cometer errores y hasta crímenes.
esa no es una protagonista que existía. Esa protagonista no existía antes, o si existía, llegaba, pero por error. O sea, no era un ser humano. No era un ser humano completo como lo somos todos, que tenemos falencias y defectos y características muy humanas. La protagonista siempre había sido demasiado impoluta, era demasiado inocente. A veces caía, generalmente si llegaba a la cárcel era porque la engañaban o la metían presa por error, o porque la mala de la telenovela se encargaba de hacer unas jugadas para que ella terminara ahí acusada de un crimen que no cometió. El cambio en Betty por ejemplo, en Betty era que la protagonista ayudaba a hacer un desfalco en su empresa, o sea, hacía una actividad ilegal. Era, son cosas que no hacía una protagonista. O sea, ahí se empieza a ver un personaje más tridimensional en el aspecto de que es un ser humano y también puede cometer errores. Y aún así lo seguimos queriendo, que es además el reto. Que yo creo que Betty la Fea pues es el programa colombiano más popular, ¿no? Que ha dado la industria colombiana audiovisual, ¿no? Sí, han habido varios, pero digamos que sí, Betty es un referente en el ámbito mundial. Empezaste a estudiar en Colombia tu carrera Sí. En un momento donde las FARC tuvieron mucha actividad, o sea, como que después de la calma de los narcos viene la actividad fuerte de las FARC, te mueves a México, te mueves a España y finalmente a Estados Unidos. O sea, ¿cómo todo esto se funde para tu trabajo actual? Y viene otras, contéstame si después viene una segunda pregunta orientada con esto. Mira que es demasiado coincidencial. Claro, soy colombiano, después, bueno, voy un momento por España, no me demoró mucho. Después estoy en México casi 2, 3 años. Y luego cuando ya empiezo a trabajar en televisión en Bogotá, paso por ahí, hago producción, hago edición literaria para telenovelas. Y digamos que cuando necesito tomar un respiro, porque esta industria a veces necesita que uno se detenga por un momento, me llega la oportunidad de escribir para una serie, para una super serie que es El Señor de los Cielos. Entonces decían, eso hacía parte de un gran proyecto histórico que empezó con El Patrón del Mal, que empezó con El Cartel de los Sapos, con varias producciones acerca del fenómeno del narcotráfico. Y entonces, esto del Señor de los Cielos, la historia de Amado Carrillo Fuentes, también estaba pensado como en ese contexto histórico, y necesitaban a alguien. Llegó el momento en que en el momento de la edición, yo hablé con mi mentor, con Luis Elkovich, y le dije, Luis, o sea, esto es más fácil si lo escribo, porque yo tengo todo el bagaje de ser caleño, de ser colombiano, yo puedo hablar mexicano. Entonces, ese recorrido me permitió ofrecerle a mi head writer la oportunidad de tener a alguien que es chévere que o sea, si vas a hablar mexicano, pues chévere que lo haga un mexicano. Y en nuestro equipo hay una mexicana, era lo mismo. O sea, yo además era colombiano, había unas personas colombianos y había mexicanos y había vivido en México. Entonces tenía como ese bagaje de las dos lenguas, digámoslo así. ¿Cómo hablábamos nosotros aquí en México? Entendías cómo hablaba Colombia y entonces podías hacer la Claro. conexión con esto. Y aquí viene la pregunta, ¿se hace telenovela de forma diferente, depende del país? Sí. Sé que hubo un caso como muy específico
de algunos tipos de telenovela que no son apreciadas o que no tienen el mismo impacto que tienen en otro país. Por ejemplo, las novelas turcas, yo no puedo mandar una novela donde tengan ciertos valores religiosos o ciertos valores de sociedad. Yo no la puedo mandar, que son, digamos que permitidos en Colombia, no la puedo mandar a Turquía. O digamos que unas cosas son aceptadas en México, pero no son aceptadas en Colombia. Colombia acepta muchas cosas. De verdad que somos como muy amplios para ese tema. Hay otros países que no, y hay unas temáticas que no le interesan a muchas personas. Es que sí, depende muchísimo de muchos factores. Depende del momento histórico en el que estás, depende del tema que vas a tratar, si es pertinente o no para ese momento, para ese público que lo va a ver. Y, y hay que evaluar un sinnúmero de cosas. Están trayendo, pues, lo que te digo, de producciones de tipo europeo que nosotros los latinoamericanos de verdad no nos interesan, o sea, no las vamos a entender algunas o no nos llaman la atención. Tenemos una forma de ver la vida que nos gusta mucho y es muy difícil que nos la traten de meter por el televisor y que nos guste. Pasa primero por una cuestión de mercado, o sea, producimos en función a lo que el mercado quiere aceptar, a lo que está dispuesto, y en esta apertura del público colombiano, pues es donde se da la posibilidad de que los escritores experimenten y hagan cosas diferentes, y eso después se exporta afuera, sí, porque haciendo el perfil, el estudio para esta entrevista, pues me va dando que muchas telenovelas mexicanas que yo pensé que eran innovadoras, pues fue la compra de un concepto de otro país adaptado a México. O sea, o sea, la innovación no fue aquí, fue en otro lado, aquí nosotros simplemente Pues la tampoco es adaptamos. así, Mauricio. Lo que pasa es que el mercado mundial, o sea, todos los productores van a Argentina, van a Brasil, van a Miami, van a todos lados simplemente a ver qué se está haciendo, a ver qué se está produciendo, a ver, se compran contenidos de los países que se te ocurran y entonces ese es el caso. Por ejemplo, estábamos en RTI y compraron Telemundo compró el formato del Clon, que es una novela brasileña muy famosa, pero pues, obviamente está en portugués y con la cabeza de los brasileños, entonces eso había que hacerle una adaptación, ¿vale? Pero entonces viste por Telemundo en Estados Unidos y luego en algunos otros países la la segunda versión del Clon, pero con la ayuda, con escritores que la adaptaron para que el público que tiene el canal la pudiera entender mejor. Sí, de hecho me acuerdo que en su momento una cadena aquí de México pasaba la brasileña traducida. O sea, Sí, era claro. cuando ellos nomás producían una novela que compraron mucho contenido de otras partes para pasarlo. Y nunca la vi, pero sí me acuerdo la temática y era eso. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué ha sido muy difícil la transición de la producción de telenovelas a la producción de series en español? O sea, al final, muchas cuestiones que ahora vemos en Netflix o que vemos en plataformas de streaming, la serie en español no tiene, en muchas ocasiones se ve muy forzada en función a la versión en inglés. O sea, ¿por qué no hemos podido? Sí, no, porque la revisión que nosotros hacemos es demasiado exhaustiva. El capítulo, por ejemplo, del proyecto que estamos ahora, no te miento, si un libreto lo revisan, ¿qué te gustan? ¿8 o 10 personas? Y quién sabe cuántos más. O sea, sé que en el equipo de nosotros lo revisamos 3 o 4 veces antes de entregarlo y de ahí todo el equipo de producción lo revisa de nuevo.
Entonces Y, son muchos ojos encima para ver que ese contenido salga bien. y en cuestión de la serie, ¿es menos revisión o es todavía más exhaustiva esa revisión? Eh, digamos que es otra forma de trabajo, pero digamos que el tiempo te garantiza eh, que el capítulo pueda ser un poco mejor. El tiempo es un buen aliado de un buen resultado. Pero también fíjate que ahorita se me viene a la mente una parte, en el mundo del emprendimiento, pues tenemos esta parte mucho del aprende equivocándote. Uh -huh. Entonces, también la ventaja, a lo mejor en este sentido de la telenovela es, como es más larga, puedes ir ajustando mucho más Claro, el personaje en el tiempo que en una serie. O sea, no, y hay casos de un escritor mexicano que se me va en ese instante, muy famoso, se me va en ese instante que el señor emitía el capítulo en la noche y más o menos en la mañana estaba montado en el metro haciendo una entrevista de qué tal le había parecido el capítulo a la persona que iba ahí. Y él se podía enterar de primera mano o de qué personaje funcionaba y qué personaje no funcionaba. Ah, que me gustó muchísimo el chofer. Ah, bueno, escribámosle más al chofer. No, me gustó muchísimo el hermano de la mala. Entonces, a ese podemos irlo creciendo y el que no funciona, lo vamos a dejando a un ladito hasta que de pronto sale. hasta que de pronto se va de viaje o se cae en un precipicio. Sí, 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 pasan esas cosas. Pero, claro, el tema de tener el producto al aire y poder tener una retroalimentación del comportamiento del producto te ayuda a ir ajustando y a ir moviendo cosas que lo puedan favorecer. Oye, y sí, pues al final, pues me has explicado, hemos entendido el dinero, o sea, la capacidad de presupuesto y el tiempo, o sea, los tiempos de producción y aprender, porque tiene su chiste, o sea, cuando algo se cocina muy rápido es un tipo de maestría y cuando algo se cocina lento es otro tipo de maestría, o sea, no, es como querer comparar peras con manzanas. Sí, pero igual también, o sea, me dan una imagen el otro día del reloj de arena. O sea, cuando empieza una producción se voltea ese reloj y eso ya no tiene quien lo pare. O sea, producción tanto de serie como de cine como de telenovela es exactamente lo mismo. Oye, y fíjate que esto me lleva a la siguiente pregunta. Así como existen cursos para apreciar al cine, que tú vas a una escuela, ya sea como clases en la tarde o aprecias el cine y te enseñan a ver la iluminación, fíjate en el guión, fíjate en ciertas cosas. ¿Cuáles deberían de ser las cosas que nosotros ahora tenemos la oportunidad? Porque al final hay una novela que yo nunca vi, que no creo que vea, porque ni siquiera está en la plataforma de Televisa, que es Gutierritos. Y uno siempre, cuando se habla de la historia de la telenovela en México, y Gutierritos, y que al final es la Ujú. historia de un oficinista. Entonces no me imagino yo la creación, o sea, ver una telenovela sobre un oficinista. Entonces, no es como que tú, o sea, hubo en sus instantes antes del streaming que rentabas telenovelas condensadas en VHS o en Betamax, pero no tiene este culto que tiene el cine. O sea, que si existiera un curso de apreciación, porque sí existen cursos para aprender a hacer guión para telenovela. Sí. Pero si una persona normal que dice, o sea, pues quiero verlo con otros ojos, quiero verlo con un ojo más analítico, o sea, ¿qué deberíamos de apreciar nosotros de las diferentes telenovelas? O sea, ¿en qué nos deberíamos de fijar? Wow. Depende de quién, de qué persona te esté hablando. O sea, un productor te va a decir que siempre la producción va a primar sobre muchas cosas y yo tengo ojos cercanos que me dicen que eso es así. Yo pongo a mi hijo de 13 años a ver una telenovela como la que nombras de los años 70 o de los 80 y simplemente se la pongo y no se la ve, porque ve eso viejo y yo no lo ve. Entonces eso es un parámetro de producción. Mi hijo no ve nada que sea por debajo de los 90. Puede ser muy bueno. Bueno, y lo he comprado con algunas historias con dificultad, pero lo he comprado. Eh, pedirle
la calidad de imagen que tenemos hoy se ha ido triplicando con el paso del tiempo muy rápidamente. O sea, los efectos, el sonido, la imagen, las escenas de acción que se hacían en los 80s, pues no se comparan a nada con lo que estamos viendo ahora. Entonces, En la televisión es un conjunto de muchas cosas. Perdona que me falta como cerrar algo, pero en telenovela siempre, digamos que vos tenés una historia y ya sabes más o menos qué va a pasar. La gran sorpresa y la genialidad se pone de manifiesto cuando vemos qué complicaciones tiene la trama. a complicaciones te refieres, defectos del No, personaje. no, 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 me refiero a qué giros toma la historia. Tú ya sabes cómo va a terminar, tú ya sabes quién es el protagonista, tú ya sabes con quién se va a enfrentar, tú ya sabes más o menos qué le va a pasar, y sabes que va a haber una cárcel, sabes que va a haber un hospital, sabes que alguien se va a enfermar, sabes que alguien se va a morir, y sabes que al final esa persona va a salir bien, esperemos que sí. Pero Perdón. eso ya lo sabes porque es el género, pero lo que el escritor hace para modificar esa historia y proponer giros interesantes para que a ti te llame la atención, volvértela a ver porque ya te la has visto N mil veces, ahí es donde está la magia. O sea, es como el guión de Titanic, ya sabías que el barco se iba a hundir, o sea, Sí, lo que ya, pase desde que te sientas en el cine hasta que se hunde el barco, pues ya sabes qué va a pasar. Entonces, todo eso, entonces, esa complicación es lo que hace que la novela no pueda ser atemporal. Porque al final hay películas, hay obras de arte que son atemporales y tú las ves ahorita, las escuchas ahorita y dices, qué cosa tan maravillosa. Pero si las sacas de su contexto, si las sacas de ese tiempo, pues no envejecen bien. Entonces la telenovela, el core, el núcleo, la síntesis, la sustancia del argumento, pues es lo que sobrevive, pero no en sí mismo el contexto que la rodea. sí, sí, pues obviamente agradecemos mucho que ahora, por ejemplo, están y las versiones de las versiones de las versiones de las versiones que se han hecho de una historia, eh, que sin quererlo a veces pueden ser 3, 4, 5, nos permiten volver a disfrutar de esa historia otra vez de nuevo y con mucho mejor imagen y con mucho mejor sonido y con muchos mejores efectos y con muchas mejores sorpresas de parte de la producción. No, y con una relevancia actual. O sea, y fíjate que me acabas Claro. de dar algo, o sea, algo que yo no entendía. Entonces, tienes que ver la novela, o sea, toda obra se ve en el contexto histórico, pero la novela tiene esa particularidad que no sabe igual después de ese contexto. O sea, las Tres Marías de Thalía, las de Verónica Castro, de Lucía Méndez, o sea, Café con aroma de mujer, a lo mejor ahorita no sabe igual. Betty la Fea, que igual ya no sabe igual, aunque sea no esta producción latinoamericana de nostalgia que se ve en todos lados, pero pues ya no sabe igual. Y dando un giro, o sea, no un giro, dando como un avance, ¿qué sigue para la industria? Mm. Esa sí es una pregunta difícil porque no sabemos. Es decir, en este momento hay un panorama como, digamos, preocupante en el tema de que la gente está feliz con el streaming y no quiere como ver la televisión abierta. O sea, la televisión esa que te tienes que sentar todos los días a una hora a ver algo. Entonces hay mucho público que se está yendo. Hay mucho público que de pronto no está yendo al cine. Hay mucho público que ahora se quiere quedar viendo series. Entonces ese es un partido que se ha jugado desde hace mucho tiempo donde uno no sabe si la televisión va a desaparecer, si únicamente nos vamos a quedar con el streaming, si el cine va a desaparecer, si únicamente va a ser el cine en streaming, y de pronto pues, sucede lo contrario, que de pronto la gente se canse del, de tener que buscar todos los días qué es que voy a ver y yo mismo hacer mi programación. El, cuando alguien los canales son chéveres porque los canales
pensaban por ti. O sea, tú te puedes pasar toda la noche viendo trailers y de pronto se te pasó la noche completa y no te viste nada. Había antes alguien que pensaba por ti y te permitía descansar. Eso es televisión abierta. Entonces, no sé, ¿qué futuro hay? No, ni idea, pero como puede ser que volvamos a la televisión abierta, como puede ser que, que sigamos ok, voy a ver esta serie en streaming y luego me voy al cine y luego me quiero ver esto en directo porque es más chévere en directo, porque tengo un partido de fútbol en directo, o sea, es esa emoción de la inmediatez. Fíjate, hay dos cosas ahorita, lo que me dijiste que me llaman la atención y lo relaciono un poco con economía del comportamiento. Si yo veo en Netflix o en alguna plataforma de streaming una novela y me dice que tiene 120 capítulos, pues ya hay un estrés, o sea, ya hay un estrés de decir, le voy a dedicar 120 horas de mi vida a ver la novela, aunque se los dedicas a la plataforma. O sea, Hay se los público que dedicas. lo hace, ¿no? O sea, no, Perdóname, pero hay público que lo hace. pero entonces aquí estamos hablando de que también esta cuestión de cómo te enganchas psicológicamente con el vehículo. O sea, porque no puedes Ujú. decir, o sea, ver 120 capítulos y dices tú, pues ay, canijo, o sea, y la otra Pero también algo que, también sí, perdóname que te interrumpa, si ves los 120 capítulos, pero no los ves de choro, sino que te dicen primera temporada hasta el capítulo 10, segunda temporada hasta el capítulo 20, tercera temporada, y así. y te las van descargando cada mes. Y la Ujú. otra es esta parte que hablabas, hablabas y hablabas de lo que era la televisión abierta, o sea, ahora se le llama curaduría, o sea, de contenido, y creo que cuando apareció el cable, ahí fue comenzando la bronca, porque hay esta frase de no me acuerdo qué película, que dice, ahora tenemos 100 canales y no tenemos nada que ver. O sea, al final, este exceso de contenido, porque ese exceso, o sea, al final, tenemos que trabajar, o sea, de Y muy entrada. costoso además, Mauricio, discúlpame, pero es que si vos empezás a pagarle a Netflix, a Amazon, a Apple, a Prime, y empezás a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, te das cuenta que son 15, 20 plataformas y cada una por el orden de los 10 a 15 dólares, pues tampoco es que sea algo muy económico. Sí, no, Y la aquí, televisión abierta es gratis. no, y fíjate, o sea, por ejemplo, aquí en México, sí, mañana entra HBO Max. Ujú. O sea, mañana entra HBO Max y cuesta 150, pero tienen ellos un sistema de cable of the cord, como Sling de Estados Unidos. Sí, Entonces, sí, pero sí. ese cuesta 370. Ujú. Le sumas los 180 de Netflix y le sumas el 100 de Amazon y le sumas El Apple y el el Disney Disney. Plus, el Apple que es el más barato de todos, pues si terminas pagando una factura de 1,000 pesos al mes y ya no tienes cable, o sea, Ujú, y si provoca esto, y como es cargo automático, pues no hay esfuerzo, pues lo ujú. sigues ahí. Entonces, es caro, pero sí, y ya Netflix está probando, o sea, esta opción del shuffle, o sea, ya de que ellos te dicen a ver qué quieres ver, pero pues no resulta bueno, Claro, pero sí. porque es un algoritmo que lleva ahí metido. Entonces, si vos le das al Netflix y le decís que únicamente quieres ver películas de acción, pues no te va a pasar una historia muy romántica que digamos. O sea, si ya es un algoritmo que está ahí metido según tu perfil y él te va mostrando únicamente cosas que se acomodan a lo que tú has estado viendo. Y sí, y yo me acuerdo que el puesto de mayor importancia en Televisa después del CEO era el director de programación. O sea, Claro, claro. era el que escogía, el que armaba la parrilla, y era el Eh, que. Y ahorita, pues Ese sí, señor ahorita que es un dice que algoritmo. vamos a ver. Y ahora es un algoritmo que te recomienda basado en tus cosas cuando, pues de Ujú. repente, y terminas Y es, viendo y es muy Friends difícil. No Betty la sé, Fea y Friends por 10ª vez, exacto. pues. Y una amiga de nosotros que está en Los Ángeles, que está aficionada a la televisión hindú.
No se han visto tal vaina, no se han visto tal otra, no se han visto tal otra. No, ni idea. ¿Y dónde está eso? En Netflix. ¿Dónde? Nos tocaba que nos mandara directamente el nombre completo para buscarla porque nunca ha aparecido. Claro, porque ella sí le gusta ese contenido y lo busca. Y Sí, entonces el algoritmo ya la va guiando por ahí. por ejemplo, la telenovela coreana que se Sí. ha popularizado a raíz de Netflix. O sea, yo Ujú. creo que las siguientes ideas compradas de tendencia vienen de Corea. O sea, se atreven con temáticas diferentes, es un contenido aspiracional en otro sentido. O sea, por lo general, en el melodrama latinoamericano, la pobre que se hace rica. Aquí es la pobre que se hace rica, pero triunfando en algún deporte, triunfando en algo. O sea, no llega el rico latinoamericano que la saca de pobre, sino ella, Sí, no. y genera cosas interesantes. Y pues ellos sí tienen en una industria, ellos han entendido que la exportación de contenido beneficia. O sea, el Ministerio de Cultura de ellos invierte $300 millones al año en promoción de contenidos. Entonces, Sí, no. Vos tenés en Brasil un monstruo como Globo, Turquía, pues ni se diga, Corea. O sea, son fuertes competencias por todo lado. oye, y ya vamos cerrando. O sea, donde todo este proceso que ha sido tu vida profesional, donde al final cada temporada, cada proyecto es un emprendimiento nuevo. O sea, ¿cómo relacionas el emprendimiento y la felicidad? Mi mujer dice que yo no me voy a jubilar nunca. O sea, ella dice que ella no se preocupa. O sea, de verdad yo no me quiero jubilar nunca. El hecho de hacer este oficio, al que le gusta hacer este oficio, porque esto tampoco es como para, no es como para todo el mundo, entre grandes comillas, es que hay que meterle mucha pasión a esto. O sea, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que investigar muchísimo, hay que meterse de lleno, la cabeza por completo metida en esto. Yo a veces ni siquiera sé qué día es, ni me pregunté si pagué la luz o el teléfono o el agua. O sea, todo es con pago automático porque uno se mete tanto en esto, de verdad, con pasión, que se le olvida casi que todo lo demás. Entonces, mientras uno encuentra eso, es muy difícil dejarlo ir. Entonces, al final, cuando haces lo que te gusta, pues dejas de trabajar. Pues ya Sí, sí. te pagan No, por hacer lo que te gusta. además mi jefe me encanta una frase que tiene que se la voy a pedir prestada y es que siempre cuando le decimos, oye, es que es domingo o es que es festivo o es que es Navidad, entonces él nos dice, bueno, la verdad no nos podemos trabajar en Navidad, nunca jamás. Sino que nos dice, bueno, a mí esa es la opción de trabajar. O sea, esto es una delicia, o sea, esto es una vida, yo me siento muy privilegiado, la verdad, y lo agradezco todos los días. Oye, Eh, perdón, termina. nada. Pues ahora sí, la última pregunta. Me gustaría que compartieras un consejo con estudiantes y recién egresados, o sea, que no saben qué hacer con su vida y sobre todo en estos momentos de pandemia. ¿Tú qué les podrías decir? Mm, pues mira, si se quieren meter en esto, de verdad, yo yo soy de la política de que, bueno, y por mi experiencia también de que yo le entro a todo. O sea, no voy a colocarle pelos para absolutamente nada. Si tengo la oportunidad de que me toca, no sé, cargar un cable o llevar cafés o hacer de chofer mientras tanto como para estar en una producción, lo hago. O sea, esto es escalando, esto a uno lo van viendo qué tan despierto es o qué tan efectivo es para este oficio y generalmente te dan la recompensa de que te dan oportunidades. Entonces, si uno le quiere entrar a esto de corazón, se puede y por más que haya habido este frenazo pues, que hubo del COVID y que el panorama es un poco incierto en este momento, eh, la gente siempre va a necesitar un poquito de felicidad y un poquito de entretención en su vida. Eso es como un alimento más. Y en algún momento, eh,
Cuando ibas empezando, ¿pensaste en tirar la toalla? Sí, sí, varias, no, pues no muchas, varias veces. Me ha ido muy bien. He contado con mucha suerte, de verdad. Gracias a Dios me ha ido muy, muy, muy bien. Tengo amigos y colegas que de verdad han pasado unas muy duras, como pueden haber pasado mucho tiempo sin trabajo, por periodos a veces muy largos. Entonces uno siempre piensa qué segundo oficio puedo tener o a qué otra cosa me quiero dedicar. No es mi caso, he contado con una inmensa suerte y con el apoyo de personas muy queridas para mí que todavía siguen conmigo y que siguen creyendo en esto. Y bueno, lo que te digo, aunque haya baches en el camino y los va a haber, eso sí te lo doy por sentado y por seguro, los va a haber y a veces feos. Vale la pena. Esto vale la pena. Y pues ahí lo tienen, va a haber momentos feos, pero va a valer la pena y todo con pasión y al final pues no vas a trabajar en tu vida como le dice su jefe, que quiere irse a trabajar, Te pues, vas a divertir. pues piensa en un segundo oficio. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Esperamos tenerte pronto hablando de otro tema, siguiendo en la nueva temporada del Señor de los Cielos. Sí va a haber nueva temporada, ¿no? O No sé, ya no sabes. no sé. No sabes. Entonces no sabemos todavía, entonces, pero nos vamos a seguir trabajando. ¿Puedes hablarnos de algún proyecto que puedas hablar o Eh, Va a salir al aire muy pronto Malverde. Malverde? Sí, ¿Malverde está basada en el santo o está basada en el en... Santo. Ahora es muy interesante. Santo. Entonces, Es ahí, una novela, es una aventura histórica y de verdad que nos divertimos demasiado. Está muy chévere, muy recomendada. pues próximamente, ¿por qué canal? Telemundo. Telemundo, por Telemundo, Malverde, donde están los escritos y los guiones de Juan Manuel Andrea. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes. A mi audiencia, nos vemos, cuídense.